Estamos viendo los días miércoles el consejo de Dios a través de Salomón, y estamos viendo la importancia de la sabiduría en cada ser humano, la importancia de ser sabios conforme la palabra de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo una vez más que Él nos guíe, que Él nos abra el entendimiento, que Él nos esté abriendo el panorama escritural para poder entender el consejo del Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, Señor, por darnos este privilegio de poder estar aquí, Señor, alabándote, de poder estar aquí dándote la gloria, dándote el honor. Hoy, Señor, muchos ya no tuvieron esa oportunidad de hacerlo, mas a ti te ha placido, Señor, que nosotros podamos estar aquí para honrarte, para decirte gracias, Señor, por tus grandes misericordias. No somos dignos ni merecedores, Señor, de ser bendecidos, mas tú en tu amor, en tu gracia y en tu amor hacia el hombre nos bendices, Señor, cada día. Y hoy ruego en el nombre de Cristo que tu palabra sea en nuestros corazones, Señor, sean enraizadas, sembradas por el Espíritu Santo para vivir de acorde a tu palabra, Señor. Ayúdanos para hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 9, se lee así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Versículo 9 dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El propósito en esta tarde es poner atención al llamado que nos hace la sabiduría todos los días. Yo creo que Dios, en su gracia, todos los días Él nos habla, pero muchas veces no entendemos el llamado, porque hay tres voces que nos pueden hablar. Una es la voz del yo, la otra es la voz del enemigo, y la otra última es la voz de Dios. Y para poder distinguir de dónde viene esa voz, es necesario tener la sabiduría de parte de Dios. Y como hemos hablado miércoles atrás, y esta sabiduría, el único lugar donde la podemos encontrar es en su palabra. Hoy vamos a hablar sobre el tema, el tercer llamado de la sabiduría. En el primer llamado vimos que la sabiduría llama a la salvación. Hemos hablado que dice que la sabiduría sale por las calles, por las plazas, y habla cuando el hombre, el cristiano, el creyente sale a las calles a predicar el evangelio al perdido, a llamarlo a salvación. Y el segundo llamado que hace el Espíritu Santo es a la riqueza. ¿Pero qué riqueza? ¿Riqueza material? No, nos hace un llamado a la riqueza espiritual. Porque una vez que somos salvos por Cristo, ahora Dios quiere prepararnos, darnos abundancia, riqueza espiritual que la encontramos en su palabra.
Y hoy, como tercer llamado, la sabiduría hace el tercer llamado a la vida. ¿Por qué? Porque si no tenemos salvación, estamos muertos espiritualmente. Entonces, el primer llamado de la sabiduría le hace un llamado al necio, al burlador y al simple. Ya explicamos lo que es un necio, lo que es un burlador y lo que es un simple. Y su segundo llamado fue solo al necio y al simple. Dice Proverbios 8:5: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Pero su tercera invitación es nada más que al simple. Proverbios 9:4 dice: cualquier simple, ven acá o venga acá. A los faltos de cordura dice. Y si leemos el versículo 5, nos habla a venir a comer del pan de Dios. Pero el necio decide seguir a la insensatez. Y Proverbios capítulo 8, versículo 36, si lo leemos en la versión Biblia católica latinoamericana, se lee así. Dice: pero el que me ofende atenta contra su vida. Todos los que me odian eligieron la muerte. ¿De quién está hablando aquí? De aquellos que rechazan, que ignoran el llamado de la sabiduría a la vida. De aquellos que ignoran el llamado de la sabiduría a la salvación y a la riqueza espiritual. Dice: pero el que me ofende atenta contra su vida. Toda persona, todo hombre que habla en contra de Dios, dice que lo ofende, atenta contra su vida, contra Dios. Y que todos los que le odian eligieron la muerte. ¿Qué muerte? Muerte espiritual, la condenación eterna, lo que la Biblia también llama como infierno. Y la sabiduría todos los días anda por las calles anunciando, haciendo la invitación. Y Proverbios 1:22, en la versión Biblia, Nueva Traducción Viviente, se lee así: simplones, y hace una pregunta: ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Dios hace una pregunta, y es triste, pero el simple, la persona, también rechaza el llamado de la gracia, de la sabiduría. Y todo aquel, según la Biblia, que está rechazando el llamado de la gracia, de la sabiduría, acabará en las profundidades del infierno. Ahora, Proverbios capítulo 9, el versículo 1 en adelante, vean lo que la sabiduría nos dice. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Miren, hermanos, el pecado o la insensatez no te dice realmente el peligro en el cual el hombre, la persona, se encuentra al rechazar el llamado de la sabiduría. Ahora vamos a ver el resultado de las invitaciones. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo a todos aquellos que fueron llamados pero ignoraron el llamado de la sabiduría? Primero, el burlador despreció la sabiduría, y al despreciar la sabiduría encontró la destrucción. Vamos a verlo. Proverbios capítulo 1, versículo 24, por favor, al versículo 27. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esta persona que fue invitada por la sabiduría a la salvación, a la riqueza espiritual y a la vida, mejor atendió a la insensatez, y por este motivo recibieron destrucción espiritual, o sea, muerte espiritual, condenación al infierno. ¿Cuánta gente que ya no están con vida fueron invitados por la sabiduría a la salvación? Fueron invitados a la riqueza espiritual, fueron invitados a la vida, pero despreciaron la invitación y hoy están en la condenación. La Biblia lo llama como infierno. Proverbios 6:32 se lee así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Hablando de todo esto, el burlador. Ahora, el necio, ¿qué hizo el necio? También fue invitado por la sabiduría a la salvación, a la riqueza y a la vida. Pero lo mismo, el necio rechazó el llamado de la sabiduría y fue llevado a la muerte, a la condenación. Dice Proverbios 5, 22 y 23: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Versículo 23: él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Él pagará, y cada quien, dice la Biblia, es responsable de sus hechos. Aquí nadie es culpable de los míos, ni yo de los de usted.
Y si alguien desprecia el llamado, la corrección de la sabiduría, pues la verdad, morirá espiritualmente. Será una persona que tal vez tiene una vida física, camina, pero espiritualmente está muerto. Y el día que esa persona muera, se va derecho a la condenación, se va derecho al infierno. El tercero fue el simple. ¿Qué hizo? También rechazó el llamado de la sabiduría a la salvación, a la riqueza espiritual y a la vida. Y al rechazarla, ¿a dónde fue? Al infierno. Proverbios 9:18 dice: y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, en lo profundo de la tierra, en el infierno. El infierno está en lo más profundo de la tierra. Ahí también se fue el simple, que rechazó el llamado de la sabiduría. Con esto queremos decir que todo ser humano que rechaza el llamado, la invitación de la sabiduría, que es la palabra de Dios, que es el evangelio de Jesucristo, el día que muera se va al infierno. No hay de otra aquí. No podemos maquillar esto. Es la realidad. Esta persona, el simple, atendió mejor a la insensatez y acabó siendo condenado. Proverbios 7:27. Se lee así: camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Toda persona que vive su vida como quiere, como él le place, va conducido a las cámaras de la muerte, a la condenación. Y después de muerto no hay oportunidad. Ya no se puede hacer nada. No se crea de lo que dice la religión tradicional, que con 3 Aves María, que con 5 misas bien pagadas al sacerdote van a sacar a su familiar del infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que murió, murió, porque está establecido: el hombre muere una vez y después viene el juicio. Por eso aquí el llamado de la sabiduría está todos los días en la calle, está hablando al hombre a que venga la salvación, a que venga la riqueza espiritual, a que venga la vida. Jesús dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora escucha esto. La lección aquí es obvia. Rechazar la sabiduría es aceptar la insensatez, y aquí no hay terreno neutral. Y por eso Jesús dijo estas palabras: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Jesús aquí? Jesús dice que el que no está con él, a él se opone. Y el que no trabaja con él, en realidad, trabaja en su contra. Jesús también dijo que nadie puede servir a 2 señores. Y nadie puede vivir sin tener algún señor. Todos tenemos a alguien quien seguir. O seguimos la sabiduría, o seguimos a la insensatez, Cristo o el pecado. Pero no podemos estar sirviendo a 2 señores. Los versículos del 1 al 6 de Proverbios 1 muestran a la sabiduría preparando un maravilloso banquete para todos aquellos invitados por la sabiduría. Y esto nos recuerda las varias parábolas de Cristo referente a un banquete especial. Veamos el Evangelio de Lucas,
Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 14, del versículo 15 al versículo 24, y dice la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y el versículo 24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora, la sabiduría sigue haciendo el llamado. Y vea cómo, qué hermosa la palabra de Dios, porque encaja el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Aquí la sabiduría está invitando. Y el Señor Jesús pone esta parábola de este padre que envía al siervo a hacer la invitación. Una invitación a la salvación, una invitación a la riqueza espiritual, una invitación a la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hay en una fiesta? Hay alegría, hay gozo. ¿Y qué hay en un funeral? Hay tristeza. Entonces, la salvación no es un funeral, la salvación es una fiesta. Por eso todo creyente, según la Biblia, dice que aunque tengamos problemas, aunque estemos pasando por dificultades, enfermedades, necesidades, la salvación es el gozo en nuestra vida. Aun cuando estemos pasando lo peor en nuestra vida, hablando humanamente. Pero la salvación que hay en nosotros nos da el gozo, porque está confiando que esta leve tribulación será breve y que nos espera un gran gozo en el cielo. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que está trabajando y que está atareada. Se llama la insensatez. Ella también está haciendo invitación y envía a sus agentes a traer gente a su banquete. Vamos a verlo. Proverbios, alabado sea el Señor, capítulo 7. Y veamos lo que el Señor nos habla. Se lee así: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle
junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Versículo 27. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Yo creo que se requiere poca imaginación para poder ver al joven insensato mientras juguetea con la tentación, y que por estar jugueteando ahí finalmente presta atención a la insensatez y acude a su fiesta porque es convencido. Y una vez que fue convencido, dice la Biblia, que va como un buey al matadero. Dice el versículo 7, Proverbios 7, 22, al punto, dice, se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones ser castigado. Cuando alguien cede en particular a esta tentación, según Proverbios, lo que leímos aquí, dice que se convierte en un animal torpe, en un buey que no se da cuenta, que lo llevan para matarlo. La sabiduría le ofrece vida, pero la insensatez le ofrece muerte. Los mismos versículos 26 y 27 de Proverbios 7. Porque a muchos ha hecho caer. ¿A cuántos? A muchos. Y luego mire, dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Los más altos, maduros, espiritualmente hablando, dice que han sido muertos por ella, han caído. Versículo 27. Como al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. La tentación se ve como fascinante y algo agradable. Y hay placer en el pecado, porque por eso la gente no quiere abandonar el pecado, porque hay un placer en practicarlo. Pero ¿sabes qué? Ese placer es temporal.
Pero al final, ese pecado lo llevará a la muerte y lo llevará al infierno. Estas son las invitaciones que enfrentamos en esta vida. Pero si escuchamos a la sabiduría, disfrutaremos de la salvación, tendremos verdadera riqueza espiritual, tendremos vidas. Ahora podemos escuchar a la insensatez, en otras palabras, la atención y al pecado. Pero ¿sabes qué? El hacerlo se va a experimentar condenación, pobreza y muerte. Para ir resumiendo, hay varias lecciones prácticas que debemos notar antes de concluir este mensaje. Número 1, no podemos evadir las decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Tu decisión, mi decisión, determina nuestro destino. Lo que tú decidas va a determinar el lugar donde vas a estar. Podemos escoger o bien la senda de la sabiduría o bien la senda de la insensatez. No podemos posponer esta decisión o evadirla. No, tiene que ser ya. Escoger una es rechazar la otra. Escoger la otra es rechazar lo que no quieres. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu decisión? ¿A qué llamado vas a atender? ¿A la sabiduría o a la insensatez? 2. El pecado siempre es algo que te seduce, es seductor. La insensatez hace todo lo que puede para hacer al pecado atractivo. Nunca revela su verdadera naturaleza. Nunca le dice a la gente que su casa es el camino hacia el infierno. Y la única manera de detectar a la insensatez es andar con la sabiduría. Y la sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo. Proverbios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Se lee así: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Los que andan con la sabiduría, obedeciendo la palabra de Dios, dice que jamás serán avergonzados por la insensatez con facilidad.
Ahora mire, llega o lleva tiempo para que el juicio caiga sobre el que rechaza el llamado de la sabiduría. El simple, el necio y el burlador pensaron, bueno, creo que mira, estamos bien, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo, no nos falta nada, tenemos todo. Ellos piensan que porque no les ha sucedido nada hasta ese momento, piensan que ya se salvaron, que ya se escaparon de la ira que vendrá sobre ellos. Dicen, nada desastroso ocurrió de inmediato, que hicieron el pecado. Pero ¿sabes qué? El juicio a lo largo los alcanzará. Tarde o temprano le va a caer el chagüisle. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De Dios no podemos burlarnos jamás. Todo lo que hagamos, sembramos, un día lo vamos a cosechar. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás para atraerlo? Satanás siempre recurre a la carne. Y es claro que en estos capítulos que leímos de Proverbios, nos dice que la mujer perversa o mujer extraña siempre se dirige a los deseos de la carne. Le dice: mira, tú puedes usar tu cuerpo como más le plazca, sin sufrir nada. En ese momento no pasa nada, pero tarde o temprano viene el pago. Tarde o temprano viene la consecuencia por el pecado cometido. Dice Proverbios 5:1-14: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Versículo 14: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Aquí nos aclara que el pecado sexual lleva a resultados trágicos, tanto en el cuerpo como en el alma. En un lugar donde se traiciona la fidelidad del matrimonio, hay guerra, hay destrucción, hay tristeza, hay total desconfianza. Y al final, si esa persona no regresa al Señor pidiendo perdón por lo que hizo, terminará muy mal.
En estos días de inmoralidad fragrante, como películas, televisión, música, publicidad, etcétera, es importante que nuestros hijos, nuestros jóvenes y nosotros como adultos conservemos puros nuestros corazones y nuestras mentes. Enseñar a nuestros niños cosas buenas, cosas espirituales, la sabiduría, y apartarlos de todas esas cosas que en la publicidad salen y distorsionan la mente y el corazón del hombre. Conclusión: Dios continúa llamando mientras haya personas para oír. El Espíritu de Dios continuará llamando. Pero cuando los pecadores rehúsan obedecer, sus oídos son sordos a la palabra de Dios. Pero Dios seguirá haciendo el llamado a la salvación, a la riqueza espiritual y a la vida eterna en Cristo Jesús. Para terminar, vamos a ver Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 19, y con esto terminamos. Se lee así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La sabiduría sigue llamando y Dios nos sigue llamando. Me platicaba ayer un consiervo y me compartía sus luchas. Me decía: pastor, dice, no sé qué hacer, dice. Por más que me esfuerzo, dice, en buscar al Señor para que me dé el pan espiritual para la iglesia donde estoy pastoreando, yo recibo de Dios y preparo el manjar, el banquete, y lo llevo a la iglesia, pero veo cómo la iglesia, dice, en vez de recibirlo, lo desprecian. Y veo, dice, puedo sentir, puedo ver sus rostros, cómo les incomoda, dice, lo que Dios les está dando. Y me decía:
¿Usted qué haría, pastor, en mi caso? Le dije, bueno, haría lo que Dios dice que tenemos que hacer. El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo que Dios no lo había llamado para agradarle a los hombres, sino para agradarle a Dios. Le dije yo, hermano, lo que tú tienes que hacer es seguir agradando a aquel que te llamó y te puso en ese lugar, que fue Dios. Si tú sigues agradando a Dios, deja a Dios que obre en ellos. Y cuando Dios empiece a obrar en ellos, entonces te darás cuenta que vale la pena obedecer a aquel que te llamó. Sí, ¿verdad, pastor? Digo, claro que así funciona esto. Le dije, si tú te imaginaras todas las cosas que nosotros hemos vivido, pero no por eso me voy a achicopalar o decir voy a tirar la toalla, porque la iglesia no, hermanos. Le dije al consiervo, si los que están ahí con usted realmente son salvos, ellos van a permanecer. Pero si no son salvos, se van a ir. Porque la misma Biblia dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, aún permanecieran con nosotros. Pues le dije a mi consiervo, hermano, échale ganas. Y le dije, como el dicho que tengo, bienvenido al ministerio. Realmente este es el ministerio. Te vas a enfrentar, como decía un comentarista de la Biblia, dice que la iglesia es como el arca de Noé. ¿Qué había en el arca de Noé? Había caballos, palomas, serpientes, había desechos de todo lo que ellos hacían ahí, y a veces día. Y también decía el comentarista, y también hay unos caballos un poco brutos todavía que te patean, dice. Así la iglesia. Entonces tenemos que aguantarnos el mal humor del hermano. Hay que aguantarlo, ese es nuestro hermano, porque Dios trabaja con tu carácter a través de él. A veces de repente recibimos una patada, a pesar que usted se esmera en servir, y especialmente a esa persona, al final se come y dice no sirvió, y lo tira. Tenemos que aguantar carrilla, porque precisamente ahí es donde Dios trabaja también en nuestro carácter, ahí, a través de los hermanos. Así como las piedras, todas las piedras, las gravas, las piedras lisas, cuando pasamos por el río Papagayo, por ahí, ahora vemos abajo del puente unas piedras redondas, lisas. ¿Nacieron lisas? No, sino que a través del viaje de la corriente que se venían dando de trancazo, piedras con piedras quedaron lisas, pulidas. Así nuestro carácter, así Dios. Póngase de pie. Dígale al Señor que quiere usted en todo tiempo escuchar ese llamado de la sabiduría, pero no solamente escuchar el llamado, sino recibir ese llamado de la sabiduría a venir a Él en todo tiempo. Pero como cristianos, también en todo tiempo pecamos contra el Señor en desobedecer su voluntad. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Una palabra que primeramente a mí, Señor, me ha confrontado, me ha alimentado, me ha hecho un llamado, porque aún muchas veces en nuestro caminar fallamos porque no hacemos totalmente tu voluntad.
Y tú nos hablas en tu misma palabra que la obediencia al llamado a la sabiduría, de la sabiduría, es tan importante atenderla. Porque si tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, que es divina, que viene de ti, nos va a guardar de la insensatez. Nos daremos cuenta cuando es la insensatez que nos está llamando para caer en ella. Guárdanos, Señor, líbranos cada día. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que nos han escuchado a través de esta transmisión, Señor, que tú los bendigas y que el Espíritu Santo, Señor, esté llevando esta palabra que ellos escucharon con sus propios oídos, las lleve al corazón de ellos y sea encarnada ahí para vivir de acuerdo a tu palabra. Todos nosotros, Señor, te lo ruego, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Dar una fuerte aplauso al Señor.